Bienvenidas las personas que sintonizan este canal. Les saluda como siempre Ivo Hernández. Es un placer estar con ustedes y poder continuar discurriendo sobre diversos libros y textos que nos llaman la atención y que, como decimos aquí, si alguno de estos libros motiva que quien vea estos videos profundice en el tema, decida investigar más o mejor de lo que acá se dice, pues ya habrán cumplido su mejor propósito, cuál es iniciar o incitar a la curiosidad de las personas que se mueven en diversos temas que vamos nosotros comentando. Hoy tenemos un texto bastante extraño. Yo no hubiese llegado jamás a este libro probablemente por cuenta propia. Lo pillé como texto, como fuente de información en una de las charlas del pensador español Antonio Escotado. Como ustedes saben, Antonio Escotado ha publicado una serie de libros en temas bastante polémicos y bastante interesantes. Él hizo la historia del uso de las drogas, es un texto enorme, un libro bastante grueso, muy informativo y donde hay bastantes tesis muy interesantes. Tiene también una serie de 3 volúmenes llamada Los enemigos del comercio, en donde él discurre sobre lo que es la vinculación entre comercio y democracia y otras ideas allí bastante interesantes. Cierto es que Escotado tiene varios videos en YouTube y viendo uno de los videos le escuché nombrar un texto sobre el cual no tenía yo absoluta noticia. Y es un texto bastante interesante. Se los muestro. Está en inglés. Es de Charles Nordhoff. Pueden verlo allí. Nordhoff, y ya les vamos a hablar un poco más del personaje. Dice, las sociedades, ojo, la palabra comunística, yo diría, sería comunitarias. Las sociedades comunitarias de los Estados Unidos, Oneida, Harmony, The Shakers y otros. ¿Qué es lo que es este libro? ¿De qué se trata? Nordhoff es un inmigrante alemán que va para los Estados Unidos. Y es un hombre que empieza de una manera sociológica a ver las sociedades que se estaban creando. Estados Unidos fue durante mucho tiempo como una especie de imán para comunidades heterodoxas del cristianismo, gente que tenía diversas interpretaciones sobre la enseñanza cristiana, que decidían buscar la libertad que no se las ofrecían los países europeos. Como ustedes saben, el tema religioso, en países como Alemania es sumamente estricto, la religión aceptada o bien era el catolicismo o bien era el protestantismo, entendido este como las enseñanzas de Lutero, pero lo que se llaman las Freie Kirche, las iglesias libres, tenían bastante poco oxígeno en ese mundo cerrado, por ejemplo, del siglo XVIII o del siglo XIX. Las dos grandes religiones que pactaron el Tratado de Westfalia, digamos que fueron aceptadas, el catolicismo y el protestantismo, pero los demás, o quien tuviese una interpretación distinta, podían no gozar del aprecio y ciertamente no de la libertad que otras religiones como esas dos fundamentales gozaban. Entonces, mucha gente decidió migrar. Eso por una parte. Por otra parte, también estaban las hambrunas que sufrían las poblaciones en Europa y que hacían que mucha gente decidiese irse, en este caso a las Américas, muchas veces a Estados Unidos, a la parte del norte. Además, hay que recordar que había una migración importante de alemanes en ciertas partes de Estados Unidos y que el alemán fue durante mucho tiempo idioma común en algunos sectores. Entonces Nordhoff, que también es de origen alemán y que habla los dos idiomas, habla el alemán y habla el inglés, se dedica como una especie de sociólogo dedicado a visitar estas comunidades comunitarias, es decir, comunidades que vivían con postulados económicos, religiosos, sociales, bastante peculiares. Y entonces empieza a revisarlas. Voy a darles a ustedes un vistazo al índice porque es muy interesante. Él va recorriendo esto fue publicado en 1875, es decir, este hombre se aborda o se aboca a aquel país que acaba de salir de la guerra civil, de la guerra interna entre el norte y el sur, un país que fue escindido por una guerra muy sangrienta que si bien duró solamente 4 años, fracturó de una manera fuerte al país, dejó los 9 estados del sur bastante saheridos, bastante comprometidos luego de las campañas de Ulysses Grant y de Sherman. Fueron campañas sumamente destructivas para todo lo que fue la agricultura, en fin. Y él se pone a estudiar estas comunidades que habían venido casi siempre de Europa, muchas veces de Alemania, y que se habían establecido en distintos puntos. Y entonces se empieza a ver y a observar, primero, él tiene una especie de plantilla metodológica. ¿Quiénes son? Luego su historia, cuáles son sus postulados morales, cuáles son sus postulados religiosos, y luego las producciones económicas a las que se dedican. Tiene entonces, en razón de ello, las siguientes comunidades. Dice, lo primero, la sociedad amana. Ustedes recordarán eso por los vínculos con algunos aires acondicionados todavía, algunas neveras, en fin. La sociedad armonistas, la sociedad de los separatistas de Soar,
los Shakers, eso es, ya les vamos a hablar un poquito más de ello, los perfeccionistas de Oneida y de Wallingford, las comunidades de Aurora y Bethel, los Icarianos, la colonia de Bishop Hill, la comuna de el Cedar Valley, o sí, el Valle del Cedro, la comunidad de la Libertad Social. Y luego al final pone 3 colonias no comunitarias y las explica. Nordhoff, como les decía, va con un planteamiento metodológico que él trata de hacerlo lo más riguroso posible. Y fíjense que desde el comienzo del libro, estoy en la parte introductoria, dice lo siguiente. En las páginas siguientes, estoy tratando de traducir, por favor, siempre cuento con la venia comprensiva de quienes ven estos videos. En las páginas siguientes se verá, de acuerdo a lo que estamos hablando, un recuento de las sociedades comunitarias ahora mismo existentes en los Estados Unidos. Este recuento hecho por visita personal y examinación cuidadosa e incluyendo en cada uno de los casos las costumbres sociales, las formas de trabajar, ¿no? Los métodos de negocio prácticos con los cuales se manejan, los sistemas de gobierno mediante los cuales ellos se administran, las industrias que persiguen o los productos, el credo religioso y las prácticas, asimismo como el número presente de feligreses o de miembros y la condición que tienen ellos y que han tenido a lo largo de la historia de esa agrupación. Es así como entonces él empieza a ver esto y lo hace con un ojo muy curioso. Sobre todo hay que recordar, estimados televidentes, que en Estados Unidos esa mitografía que hizo la izquierda del supuestamente un imperio en el siglo XX es una cosa muy distinta a lo que se vivía en el siglo XIX. Es un estado, repetimos, que viene saliendo de una guerra, ha tenido asentamientos de distintas culturas y distintas poblaciones que han buscado su libertad allí y que por ser la nación misma muy extensa, algunos lugares se manejaban muy al margen de la ley, es decir, tenían sus propias normativas, sus propias formas de regirse y es esto lo que le llama la atención a Nordhoff. Nordhoff también, un hombre con formación sociológica en este sentido, estaba orientado a entender cuán permeado estaba en los Estados Unidos de ideas comunitarias o de ideas de comuna, ideas de lo que serían las cooperativas. Todo eso le interesaba y estaba dentro de su motivo de estudio. Entonces comienza este señor haciendo este recuento y empieza con la sociedad amana. Él lo llama o se llaman la congregación de la verdadera inspiración, como se llaman a sí mismos, y lo pone en alemán porque él manejaba los dos idiomas. Dice Wahre Inspiration Gemeinden, es decir, la comunidad de la verdadera inspiración, esto en alemán. Es una comunidad establecida en Iowa, el estado de Estados Unidos, 74 millas al oeste de Davenport. Y dice, sus miembros son todos alemanes, la base de la organización es religiosa, son pietistas, y en la cabeza de la organización en este momento está una mujer y que se supone que le habla a ellos o los dirige a ellos bajo inspiración de Dios. Por ello, ellos se llaman a sí mismos o se denominan inspiracionistas. Aquí vemos ustedes cómo se está dando. Dice, vinieron todos de Alemania en el año de 1842. Han impreso una cantidad enorme de libros, más de 100 volúmenes y en algunos de ellos está la historia de su particular creencia religiosa que data desde los comienzos del siglo pasado. Empieza entonces a narrarnos. Como les decía, la plantilla es, luego de esa introducción, en donde él da como una especie de abreboca de lo que se trata, la comunidad en la cual se está estudiando, luego pasa a un desarrollo histórico de dónde vienen estas personas, en el caso de esta sociedad amana, dice más o menos desde el año 1785. Y como les decía, son todos alemanes en esto, ¿no? Estas personas son extraordinariamente productivas. Él dice, sin embargo, miren, estas personas de la sociedad humana no eran comunitaristas en Alemania. Y según se me dijo, al comienzo no tenían justamente esa idea, pero se fue planteando una forma de propiedad común, que es casi siempre lo que él trata de ver, cómo estas personas fomentaban la propiedad común de bienes y además incluso luego, cuando les iba bien, traían personas de Europa y así incrementaban las personas de la comunidad o a veces, por supuesto, tenían hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice acá, la mayoría de los miembros de la sociedad humana venían de la iglesia luterana, pero también había católicos y había algunos judíos allí. Las personas tienen diversos grados de inteligencia, muchos de ellos pertenecen a la clase agricultora o la clase agrícola, digamos, más humilde de Alemania,
y eran originalmente agricultores, tejedores o mecánicos. Son personas muy tranquilas, bastante contemplativas y muy satisfechas con su forma de vida. Aquí, al igual que en otras sociedades comunitaristas, eh, las personas con inteligencia eran rápidamente las que tomaban las posiciones de liderazgo. Entonces, bueno, por supuesto habla de, en cierta forma, el laconismo con el cual se vivía, bastante espartanas estas personas, que se prohíben todo tipo de diversiones, todo lo que son juegos de cartas, instrumentos musicales, pero a la vez de eso también han hecho enorme cantidad de inventos y patentes. Estas personas han sido extraordinariamente productivas, lo cual seguramente se asocia con esa industriosidad con que muchas veces se piensa a los alemanes. Bastante interesante, la sociedad no tiene deudas, eso es otra cosa que él siempre investiga. Están endeudados, han tenido que adquirir deudas para aumentar su producción o no, lo han pagado, etcétera. Dice, pierden muy poca de la gente joven, algunas de ellos se van, pero vuelven luego de estar algunos años en el mundo, así lo pone. Aburrida y plana como es la vida, aparentemente satisface a los jóvenes que están allí y que seguramente obtienen beneficios en esta calma y esta seguridad en contra de lo que pudiese ser una dependencia del mundo exterior, etcétera, etcétera. Hablan, dice, tienen pocos casos de enfermedades y muchos de ellos se manejan con tratamientos homeopáticos y viven hasta muy larga edad. Eso de la larga vida, por cierto, es algo que muchas de estas sociedades comunitarias parece ser un denominador común. Es algo así, estas personas con esa vida regular y calmada. Recuérdense que estamos hablando del siglo XIX, donde muchas personas morían por problemas dentales, por infecciones, etcétera. Estas personas parecían mantener un equilibrio en todo esto bastante regular y bastante calmado. Sigo leyéndoles y les voy a poner 2 o 3 comunidades para no aburrirles con demasiada información, porque él pormenoriza extraordinariamente. Se pone muchos detalles de estas comunidades en las cuales nos explica. Y para serles completamente francos, lo que llama la atención en estas comunidades, casi todas, les repito, europeas, de centroeuropeas, puede haber alemanes, holandeses, franceses en algunos casos, es lo que le llama la atención a Nordhoff, la industriosidad, es decir, la capacidad productiva de estas personas. En muchos casos, ese laconismo de hablar poco, de trabajar mucho, de conformarse con lo que se tiene, de no endeudarse, de producir un sistema que era enormemente rentable incluso a mediano plazo porque empezaban a generar ingresos y los reinvertían y las comunidades en muchos casos cuando estaban bien administradas crecían. En otros casos llegaban a una especie de punto culminante luego del cual había escisiones, había divisiones, las personas discutían, etcétera, etcétera. Paso a otra de las comunidades en la cual hay un personaje carismático llamado George Rapp. Digo personaje carismático porque era como una especie del centro de la comunidad. Vivió muchos años, tuvo muchos hijos y fue una especie de patriarca, luego de la cual, luego de su muerte, pues la comunidad empezó un poco a decaer. Se llama la sociedad Harmony o la sociedad Armonía. Entonces él dice, viajando desde Cleveland hacia Pittsburgh en tren, usted va a encontrarse en el río Ohio, en Wellsville, dice él, ¿no? Y allí entonces el tren lo lleva más o menos a donde está esta sociedad y lo que puede usted ahí encontrarse. Perdón. Sigo adelante. Dice lo siguiente. Disculpen. Um, He preguntado con mucho asombro sobre estas personas. Todos me dicen que lo que queda de la sociedad es lo que fue fundado por George Rapp en 1805. Recuérdese, está Nordhoff escribiendo en 1875, es decir, 70 años antes. Toda la población de esta comunidad es alemán y el alemán es el idioma que comúnmente se oye y en el cual la liturgia de los domingos se lleva a cabo. Sin embargo, ellos también hablan inglés. Pero se ve ese dualismo que existe. Hoy en día lo ven, si usted tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, usted va a ver que, por ejemplo, comunidades religiosas como los Amish son personas que todavía conservan una especie de alemán allí que hablan entre ellos, lo cual no es extraño y que vemos hace ciento tantos años era bastante común, como lo está reportando aquí. Dice, en términos históricos, esta sociedad de armonía, George Rapp, el fundador y que fue guía hasta su muerte en 1847, nació en 1757. Este hombre vivió realmente 90 años y nació en Iptingen, en Württemberg, es decir, al suroeste de Alemania. Este señor fue una de las personas que se fue a Estados Unidos y después incluso llevó gente. El 4 de julio de 1804, el barco Aurora
salió de Ámsterdam y llevó 300 personas de los feligreses de Rapp a Baltimore. Y 6 semanas después ya había cientos más que estaban en Filadelfia. Rapp los llevó apenas los recibió en cuanto llegaron y los fue colocando en distintos sitios, y estas personas más o menos económicamente procedían así. Se les daba seguramente un pequeño préstamo que ellos después con su trabajo pagaban, y luego lo demás que venía era para la comunidad. Y es una forma bastante eficiente en términos de crecimiento económico. Claro, atención, que mucha gente puede ser ingenua y querer proyectar lo que en una comunidad pequeñita, digamos de 300, 250, 300 miembros se puede hacer, y un país. Eso es algo bastante distinto, sobre todo que no se debe confundir, a pesar de lo cercano de las palabras, este comunitarismo primitivo con lo que es el comunismo, que es esa ideología marxista de una especie de sociedad sin Estado y todo aquel disparate que mucha gente se creyó durante tanto tiempo y que llevó a la muerte y miseria de millones. Eso es otra cosa. En todo caso, siguiendo acá, dice, es muy afortunado para la comunidad que todos los miembros fuesen hombres trabajadores. En el primer año, y está narrando más o menos la historia de cómo fue el desarrollo, en el primer año ellos crearon, y dice acá, hicieron 50 casas comunales, una iglesia, una escuela, un granero, varios talleres, y limpiaron 150 acres de tierra. Estos son aproximadamente unas 75 hectáreas. En el año siguiente, y limpiaron unas 400 acres, es decir, 200 hectáreas, y construyeron un aserradero, un sitio para trabajar las pieles, un almacén, plantaron viñedos, y uno se da cuenta pues de la industria y capacidad de estas comunidades, que es justamente lo que hace el señor Nordhoff, acentuar eso y cómo ese fenómeno se ha dado. Al principio sobre todo están los casos exitosos, no crean que todos son historias felices, hay algunas más complicadas en donde interviene el factor humano, 2, 3 generaciones después empiezan la envidia, hay dinero de por medio, hay problemas también. Pero no puedo sino recomendar este libro del señor Charles Nordhoff. Se los presento de nuevo: Las sociedades comunitarias de los Estados Unidos, Harmony, Oneida, los Shakers y otros. El caso de los Shakers, que no lo he reseñado completamente, también muy interesante, con esta mujer que fue una líder carismática que se llevó algunas personas, al comienzo parte de su familia, y luego fue adquiriendo feligreses en los Estados Unidos e hizo unas comunidades, unas casas allí. Y estas personas también tuvieron una vida bastante apartada del mundo, incluso con celibato y una serie de otros votos que tomaban voluntariamente, no se les forzaba para nada, y que después tuvieron consecuencias económicas enormes, porque eran tipos muy dedicados. Las personas que vivían allí eran muy productivos, muy dedicados, y eso hizo que en cierta manera fuesen especie de focos productivos en algunas comunidades y focos comerciales. Producían muebles de excelente calidad, producían comida, carnes, en fin, una cantidad de productos, mermeladas, etcétera, y todo eso de una calidad notable que les hizo famosos. El libro, entonces, les repito: Las sociedades comunitarias de los Estados Unidos, Harmony, Oneida, los Shakers y otros. No es un libro ameno de lectura así para divertirse, es un libro bastante sociológico. Nordhoff trata, en la medida de sus capacidades, de mantener un rigor académico en el objeto de estudio, y lo logra bastante bien, al punto que uno se da una idea clara de ese país curioso que fue los Estados Unidos en la segunda parte del siglo XIX, muy distinto de lo que veríamos el país que fue el país ganador de las dos guerras mundiales posteriores. De manera que amerita verlo con calma, verlo con la comprensión de lo que en alemán se llama Zeitgeist, es decir, el espíritu del tiempo, ver cómo fue escrito, por quién fue escrito y cómo era ese momento. Gracias por estar allí. Esperamos traer otros libros nuevamente, y bueno, siempre es un placer poder comentar con todos ustedes esto. Si le motiva alguna idea, si tiene alguna crítica, alguna observación, por favor déjela abajo. Así usted mejorará posteriores videos, porque todo lo que usted diga o piense y lo grafique acá será tomado en cuenta. Muchísimas gracias y feliz día para todos.